Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Fórum. Hoy nos visita el doctor Daniel Lassa, ha venido desde Córdoba para dar esta conferencia. El doctor Lassa es doctor en filosofía, director de la carrera de posgrado, maestría en Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional de Villa María, es investigador del CONICET, director del Centro de Estudios Medievales y Patrísticos del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, es profesor titular de varias cátedras en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Católica de Salta. Hoy el doctor Lassa nos va a hablar del camino que se recorre de la revolución a la nada. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí entre, amigos, porque realmente después de frecuentarnos tanto tiempo, puedo decir que son mis amigos y los tengo siempre presentes. Así que para mí estoy aquí como en mi casa. Yo he pensado para esta conferencia que en realidad le dije a Juan Pablo cuando me invitó, fue una ponencia que establecí hace muy poco en Montevideo, por un congreso internacional que había de filosofía, y yo presenté trabajo. El trabajo consiste en esto, miren, es una lectura filosófica de la historia contemporánea, de nuestra historia, para determinar qué cuestión fundamental que a mí me preocupa, cuál es el modo de ser del hombre actual, o sea, cómo piensa el hombre actual, cómo está condicionado su pensamiento, desde dónde piensa la realidad. Y acá se plantean varias cuestiones. Por eso la exposición va a tener, diría, tres momentos. En primer lugar, voy a mostrar cómo ha habido un señor llamado Carlos Marx que ha elaborado una antifilosofía, se ha puesto en contra de toda la tradición occidental en materia de filosofía y ha dado lugar a la razón del hombre contemporáneo, de nosotros, de la actualidad, que yo llamo ratio sociologista, que luego voy a explicar en qué consiste esto. O sea, el marxismo con la idea de revolución y su muerte ha generado esta ratio sociologista, que perfectamente establece un maridaje perfecto con otra razón, que es la razón tecnocientífica que acuñó Francis Bacon ya en el siglo XVII, y son dos compañeras perfectas de ruta. El hombre de hoy se maneja, por un lado, por la razón tecnocientífica y por otro lado, con la razón sociologista. Yo voy a tratar de explicar ese proceso y cómo se ha llegado a esta situación de un hombre dominado por esta cuestión. Y me pregunto si en Occidente hay alguna instancia salvadora de esta situación que pueda recomponer al hombre, dándole una inteligencia metafísica de las cosas, que también voy a explicar y que a mi juicio consiste la crisis de Occidente. Porque si no hay una inteligencia metafísica, como voy a probar, no es posible la verdad. Y si no es posible la verdad, no se puede fundar una ética objetiva. Entonces el bien y el mal se diluyen completamente. O sea, yo siempre digo, la moral es una percha, y el barral de la percha no puede cumplir la función de mantener traje, saco, si no tiene el barral. El barral es la dimensión de la metafísica, es la verdad. La percha es la ética. ¿Qué sucede cuando se destruye la verdad? Toda dimensión de bien y mal quedan totalmente borrados, desdibujados. Entonces, en la primera parte voy a hacer referencia a Marx y su concepto de revolución. Esa es la primera parte. En una segunda parte voy a mostrar cómo Marx ha aniquilado esta dimensión, ya la voy a explicar, de la inteligencia humana que se llama intus legere, intellectus. Voy a explicar qué significa esto.
y cómo ese intelecto queda reducido a una razón tecnocientífica y sociologista. Y voy a mostrar en definitiva cómo la Iglesia Católica, a mi juicio, en Occidente, puede salvar a este hombre nihilista que vive en la actualidad. Y para esto me voy a valer también de un autor que ha señalado esto, que la Iglesia puede salvar a este hombre nihilista que se llama Dante Caputo, que fue canciller de la Argentina y pide que la Iglesia salve a Occidente. Voy a citar el texto de Caputo, que va en coincidencia con el mío, aunque de presupuestos diversos, por supuesto. Bien. Voy a empezar con una tesis fundamental. Yo marxista no soy. Entonces entiendo que la historia no está tejida de hechos, de deseos inconscientes, sino que la historia está regida por ideas. Las ideas, la filosofía gobiernan la historia. Y toda la historia contemporánea, hasta nuestros días, está regida por una idea que es la filosofía marxista. El marxismo, a mi juicio, ha condicionado todos los desarrollos de Occidente hasta la fecha, en la contemporaneidad. Todo hecho está dominado por esta cuestión. Y acá aparece una categoría que nos presta Marx, que está presente en todo, que es la idea de revolución. Yo ya también voy a referir eso. Revolución. Revolución en la política, revolución en el ámbito académico, revolución en la iglesia, revolución en todos los ámbitos. Entonces, la primera cuestión que voy a abordar es por qué este marxismo sustituye a la filosofía y genera la revolución. ¿Y qué se entiende por revolución en Marx? Miren, Marx, a la muerte de Hegel, se generan, hay discípulos de Hegel, de la izquierda y de la derecha, se llama, de la derecha hegeliana y de la izquierda hegeliana, y Marx, junto con Feuerbach, forman parte de la izquierda hegeliana. Y Feuerbach es un autor materialista, y Marx lo frecuenta y escribe sobre Feuerbach, criticándolo. Y establece una obra que se llama Tesis sobre Feuerbach, afirmaciones que establece Feuerbach, a las cuales él critica. Esas tesis son fundamentales porque ahí está toda la filosofía de Marx para entender el pensamiento de Marx. ¿Qué afirma allí Marx en todas las tesis? ¿Qué quiere hacer en definitiva Marx? Sustituir, lo digo así o lo explico, la metafísica, la búsqueda de la metafísica, por una metahumanidad que ha recuperado sus propios valores que los había puesto en Dios. Lo explico nuevamente. ¿Qué significa negar la metafísica? Negar que haya en las cosas un orden, que haya seres, que haya fines, que existan independiente de mí, que haya una trama ideal en las cosas y que mi alma la pueda conocer. Eso los clásicos llamaban intellectus. Tomás de Aquino, en el comentario de Veritate, dice ¿qué es el intellectus? Viene de intus legere, y legere el verbo latino es leer, leer dentro de las cosas, porque el ojo de mi alma tiene la capacidad de conocer qué son las cosas, para qué son las cosas, de dónde vienen las cosas. De eso se ocupaba la metafísica. O sea, de un orden que no era puesto por el hombre, sino era descubierto. Bueno, ese orden y esa capacidad del ojo del alma humana de conocer esa trama de la realidad desaparece con Marx, completamente. Ahora el ojo del alma se achica y por eso dirá Marx, la filosofía ya no tiene que interpretar al mundo, dice la tesis 11ª sobre Feuerbach, porque interpretar ¿qué supone? Que el mundo está organizado y hay que verlo, hay que descubrirlo, hay que decirlo. Como eso no existe más, ahora el mundo que hay que hacerlo, hay que transformarlo. Pongo acá una nota a pie de página. En el Congreso de Montevideo, cuando yo expuse, una profesora de filosofía
me dijo por qué negaba yo la transformación. La profesora era cristiana. Y le dije, niego la transformación porque transformare es pasar a una nueva forma, a una nueva esencia. Y las esencias en un mundo metafísico son eternas. Las esencias creadas no cambian. O sea, el mundo no se puede transformar. Sí transformar en lo accidental, en los artefactos, en lo que va creando el hombre, pero no en las esencias de las cosas. El hombre seguirá siendo hombre, las especies seguirán siendo especies, etc. Entonces, Marx, ¿qué sostiene? Que hay que aniquilar ese mundo, dejar de ocuparse de conocer ese mundo, de interpretarlo. Se acabó de interpretar. La filosofía no se ocupa de eso. Fíjense, hasta Hegel decía, la filosofía es como el búho de Minerva, llega al atardecer. Cuando un día se consume, yo veo lo consumado. La filosofía viene después de los hechos, para descifrarlos, interpretarlos, decirlos. Ahora Marx dice, no, la filosofía no es interpretación, señores, porque no hay nada que interpretar. Acá se trata de hacer, de fabricar, de construir un mundo que está ¿dónde? En el futuro. ¿Y quién lo construye? El hombre. O sea, nosotros ahora somos soter, salvadores. El hombre es salvador de sí mismo, porque va a construir un mundo en un futuro donde todo será de todos y todos serán felices y ya el hombre habrá realizado el paraíso en la tierra. Entonces, esa metahumanidad que era posible porque el hombre recuperó sus poderes, quitándose a Dios. En eso consiste la revolución. No más un orden metafísico, sino un orden solamente terrestre, del cual yo soy el protagonista principal y al cual organizo de acuerdo a mi acción. Por eso la primacía de la acción. La acción es fundamental esto. Respecto de esta tesis, fíjese, porque Marx está negando todo molde, toda esencia, todas cosas dadas. Erich Fegelein, que fue un gran filósofo de la política, lo denominó esto espíritu de modernidad. ¿Qué decía Fegelein cuando hablaba de espíritu de modernidad? Decía, es la capacidad que tiene el hombre de ir siempre más allá de todo límite, incluida su propia esencia. Siempre ir más allá, negando todo límite. Y observemos esto, saco dos conclusiones importantes. Si el espíritu de la modernidad es siempre ir más allá, negando todo límite, es que el mal se identifica con el límite. El límite es lo malo. Y acá pongo una nota a pie de página. Me retrotraigo a un filósofo griego llamado Anaximandro, para el cual en el origen de todas las cosas existía un principio indeterminado, y de lo indeterminado surgía lo determinado, lo finito. Y lo finito, por ser finito, era malo ontológicamente. Es una explicación del mal en Occidente. Hay dos explicaciones. Una es esta, que hay seres que por ser finitos son malos, porque el límite es malo, la finitud es mala. Por eso, dice Marx, hay que estar permanentemente trascendiéndola. Esa es una explicación del mal. Y la otra, la judeocristiana, que sabemos que no hay un mal metafísico, sino el mal se introduce por una defección de la voluntad cuando no elige el bien adecuado a mi naturaleza. Esa es la primera afirmación, que el mal se identifica con el límite. Con el límite. Por eso ustedes verán los revolucionarios que siempre luchan, no interesa el hombre de carne y hueso, interesa la revolución, que es el universal, no el hombre de carne y hueso. Es más, el hombre de carne y hueso lo puedo destruir. Y Lenin decía, todo se justifica en virtud de la revolución, aún destruir al hombre de carne y hueso. Segunda observación. ¿Cómo supero el límite? Mediante solo una cosa, que es la acción. La acción. Por eso es el primado de la acción. Un hombre que tiene solo ojos para actuar y vive para actuar y en la acción y nada hay fuera de la acción. La voracidad de la acción, diría yo, no puede detenerse jamás. Porque detenerse significaría limitarse. Entonces hay que estar permanentemente actuando para negar todo límite. ¿Qué conclusión sucede en esto? Si el hombre es una pura acción,
que se ordena hacia una fuga siempre hacia adelante, que es hacia la nada, en definitiva. Ese hombre ha perdido todo contacto con un orden en las cosas, inmanente a las cosas, y por lo tanto con un ordenador, con una razón eterna de la cual participaba y esa razón lo constituía, por eso hablamos de creación de la nada. Esa dimensión se perdió. Entonces ya no es posible más ninguna verdad transhistórica, porque lo único que ha quedado pendiente en juego es lo que hacemos en la historia, y lo que producimos en la historia es lo único que ha quedado. Entonces, ¿las verdades qué son? ¿Para qué valen? Para el momento histórico, y no pueden trascender ese momento histórico. Es una suerte de historicismo, que cada afirmación vale para cada momento histórico. Hoy se llama eso paradigmas, ¿vieron? Dicen, este es el paradigma de esto, mañana es reemplazado por otro, mañana es reemplazado por otro, y así sucesivamente, porque cada paradigma expresa ¿qué cosa? La vivencia histórica, la comprensión histórica que cada hombre tiene en determinado momento del tiempo. Entonces, fíjense, ¿qué es este espíritu de la modernidad en definitiva? Una lógica emancipatoria. Yo vivo siempre emancipado, porque nunca reconozco ningún límite, ni siquiera el límite que tengo yo. Emancipado absolutamente. ¿Y esto conduce a qué? A negar toda verdad transhistórica y por lo tanto todo valor objetivo. Y esto dará paso, ¿saben a qué? Y acá viene, al sociologismo, que es lo que vivimos hoy. Todas nuestras afirmaciones, nos dirían. ¿Qué son nuestras afirmaciones? Sino producto de este contexto sociohistórico en el que vivimos y al que no podemos trascender. En realidad yo no hablo, dirían estas personas, soy hablado, porque es la sociedad, ese mundo de relaciones, el que habla a través mío, porque yo no puedo trascender ese mundo de relaciones. Marx, en la tesis esta sobre Feuerbach, dice, el hombre no es más naturaleza, no tiene una esencia, una finalidad, es el producto de las relaciones sociohistóricas. Lo que cada uno de nosotros somos, pensamos, evaluamos de la realidad, es las categorías de pensamiento que se rigen en esta sociedad. Y yo por eso digo, en realidad no hablo, soy hablado a través de esas categorías. Y como esas relaciones van cambiando, consecuentemente, lo que yo voy diciendo también va cambiando. A ver, pongo una nota a pie de página a ver si podemos entendernos. El mundo metafísico, estoy pensando en Aristóteles, en los clásicos, pensaba que en la realidad había núcleos invariables, Aristóteles llamaba usía o sustancia, núcleos invariables. Había cosas que cambiaban y había núcleos invariables. Ahora todo se piensa desde la categoría no sustancia, relación. Todo es relación. Nada vale por sí mismo. Cada cosa vale por la relación que mantiene con la otra. Y si cambia la relación, cambia su ser. A ver, hasta cambia la gramática. Yo diría clásicamente, tengo un ser, soy profesor y por eso dicto clases. Ahora habría que decir al revés, porque dicto clases, por eso soy profesor. O sea, el modo de relación que mantengo con otros, eso constituye mi ser. Si yo mantengo una relación de mujer con otros, devengo mujer. No tengo un ser dado. El ser depende de la acción configuradora que yo establezco en mi propio ser, en un contexto sociohistórico. Esto se llama sociologismo. El sociologismo plantea, como ustedes se dan cuenta, un relativismo integral, donde no hay ninguna verdad objetiva. La verdad es la filia temporis, la hija del tiempo, de cada tiempo, y no puede trasladarse a otro tiempo. Esto se llama el historicismo, el cual incurre en una contradicción lógica, porque si uno afirma que solo es verdadero aquello que es propio de un tiempo, esa verdad se aplica a todo tiempo. Que es verdadero lo que es aplicable a un tiempo. Esa verdad es transhistórica. Pero esto, dejémoslo de lado. Esta razón sociologista totalmente relativista, que no afirma ningún valor objetivo, se va a aliar con esa lógica baconiana que Bacon había establecido claramente en el Nuevo Órgano. Y Bacon decía, señores, basta de Aristóteles, basta de los clásicos, porque yo, ¿saben qué? Quiero ser un hombre creador. Estoy harto de ser un hombre paciente.
repetidor de cosas. Yo quiero crear, jugar a ser Dios de algún modo. Entonces decía Bacon, yo vengo a establecer un novum organum. Organum es la palabra latina que traduce la palabra griega organon, y organon en griego significa instrumento. Era el instrumento que había pensado Aristóteles para pensar, ordenado a pensar. Dice, yo vengo a establecer un nuevo modo de pensar, dice Bacon. Y así como Aristóteles, cuando veía algo en la naturaleza, se preguntaba, ¿quién hizo eso? ¿Para qué lo hizo? ¿De qué está hecho? ¿Y qué forma tiene que lo hace tal distinto de otro? Dice Bacon, a mí, señores, ¿sabe qué me importa a mí quién hizo las cosas? Ni para qué las hizo, ni qué forma tiene, me interesa un raba, no me interesa nada de eso. Me interesa, ¿saben qué? Conocer la causa material. Nada más. Porque conocer la causa material me permite transformar la realidad. Pongo un ejemplo. Yo lo pongo siempre, esto tomado de Gilson, porque es clarividente. En esto, en una obra se llama Aristóteles, de Aristóteles a Darwin y vuelta. Dice Gilson, si un señor baconiano ve una paloma volando, no le interesa saber quién la hizo, ni para qué está, ni la belleza intrínseca que posee esa forma de la paloma. Le interesa conocer la causa material. Esto es el mecanismo gracias al cual vuela. Porque si uno conoce el mecanismo gracias al cual vuela, puede producir nuevos aparatos que vuelan, crear nuevos aparatos que vuelan. Es un saber operatorio, que uno conoce algo para hacer algo. Y si ese conocimiento no le permite hacer algo, se declara inútil. Por eso la filosofía ha muerto y la teología ha muerto. Absolutamente, porque no producen nada. Gracias a Dios, para mí, felizmente, no producen nada. Porque el hombre debe vivir para ver la verdad. Pero esta es la lógica de Bacon. O sea, esa tecnociencia, ¿en qué se traduce la tecnociencia? Ya ni siquiera se puede establecer la distinción, como clásicamente se hacía entre ciencia, que era un saber especulativo teórico, y la técnica, que era una aplicación, una manipulación de la naturaleza. Ahora, la ciencia está subordinada a la técnica, porque se busca hacer ciencia solo si sirve para transformar la naturaleza. Y lo que no sirve para transformar la naturaleza lo declaro inútil. Y todos cultivan ese tipo de conocimiento. Por eso un alumno que va a nuestras pseudo universidades, permítame hablar así, preguntan, ¿para qué sirve esto? Es la primera pregunta que surge, pero espontáneamente en todo hombre que vive una incultura absoluta, ¿para qué sirve esto? Esos señores, habría que recordarles que hay saberes que no sirven para nada, pero que dan el sentido de la existencia. Porque la verdad, fíjense, no se puede manipular. La verdad no está para servirse de la verdad, sino para servirla. Pero ella aclara el sentido de mi existencia. De allí la importancia de la filosofía en una universidad y de todas las humanidades. Pero esto, para una universidad que respeta su esencia propiamente. Entonces decía, esta ratio dominadora, ¿y sabe lo que dice Bacon? Señores, tenemos que transformar la realidad. ¿Y cómo la tenemos que transformar? ¿Cuál es el imperativo? Debes hacer todo lo que sea posible hacer. Y usted dice, ¿cuál es el límite? El hacer. La única manera de que no haga algo es porque no lo puedo hacer. Pero si lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Saben por qué no se hace la clonación humana hoy? Porque no se puede hacer. Si se pudiera hacer, se va a hacer. No lo va a impedir ni Obama, ni el Papa, ni Dios mismo, nadie. Porque la lógica tecnocientífica está dominada por ese imperativo. Hacer todo lo que sea posible hacer. Es una lógica anética, desenfrenada. No reconoce ningún límite al hacer. Por eso la ética y el derecho siempre vienen detrás para justificar lo que se ha hecho. Eso es lo que es. No puede ponerle freno. Esta lógica desenfrenada encuentra un caldo perfecto de cultivo en una lógica sociologista que no reconoce ninguna verdad objetiva, que es totalmente relativista, donde todo vale, es posible ejercer una lógica donde el hacer todo lo que sea posible hacer no tenga límite alguno. Establece perfectamente. Entonces hoy vivimos un hombre que transcurre en dos mundos. Vive en un relativismo absoluto de valores, pero a su vez confía absolutamente en la tecnociencia
porque ella le va a dar todos los bienes necesarios para satisfacer sus deseos. Sus deseos, por ejemplo, perpetuar la vida en el tiempo, no tener canas, elegir su descendencia, cambiar su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. El convencimiento de que todo es posible hacerlo mientras se pueda hacer, rige la conducta de los hombres en los diversos dominios de la realidad. Varios autores han señalado la decadencia de Occidente. Y voy a citar moral, la decadencia moral, a Huntington. Huntington dice, señala entre los signos de la decadencia, dice el aumento de la conducta antisocial, crímenes, drogadicción, violencia en general. La decadencia familiar, que incluye mayores tasas de divorcio, familias monoparentales, etc. Y señala una cosa terrible, que lo tendrían que escuchar nuestros universitarios. El interés cada vez menor por el estudio y la actividad intelectual. Y esto es totalmente lógico, porque la gente a las universidades no va a estudiar nada, va simplemente a dominar. Hoy se llama dominio, se llama política. Va a hacer eso, no a estudiar precisamente. A mi juicio, la tesis de Huntington padece de esta cuestión. A mi juicio, esa crisis moral, que es una ausencia de valores, unida a ese desenfreno de la tecnociencia que no reconoce límite alguno, se debe a una crisis anterior. La crisis moral es derivada de una anterior, que es una crisis metafísica, profunda que vive Occidente. Porque ha negado nada más ni nada menos el ojo del alma, llamado intellectus, que podía conocer lo que las cosas son y para qué son las cosas. ¿Sabe qué se llamaba eso? Se llamaba verdad. La verdad, ¿qué era la verdad? ¿Cómo descubríamos la verdad? Muy simple. Yo acá cito lo que Sócrates le dijo a ese joven Teteto. Y es la única manera de perforar esta conciencia encallecida de un hombre que solo tiene ojos para lo útil. La única manera de romperle la conciencia es a través de este arma que es letal y que es una acción que se llama pensar, y que Sócrates le enseñó a Teteto que era pensar, y le dijo algo muy simple: mira, Teteto, pensar no es más que un diálogo que tu alma establece con ella misma, y que consiste en preguntar y en responderse. Es muy simple, preguntar y responderse. Ustedes dirán, claro, preguntar no es fácil, porque para preguntarse hay que tener una idea de lo que se va a preguntar. Por eso decían los neoplatónicos que todo conocimiento humano se juega entre saber algo del objeto y no saber todo del objeto. Porque si no supiese nada del objeto, no podría preguntar. Y si supiese todo del objeto, no habría conocimiento. O sea, ya supone un conocimiento del objeto. Pero el problema subsiguiente es ese. Cuando yo pregunto por ese objeto para conocer más de él, la respuesta no la tengo en la mano. Tengo que hacer un camino que hace mi inteligencia. ¿Cómo? Con actos rigurosos. Definir, relacionar, que es distinguir un todo en parte que se llama análisis, y la síntesis, para llegar a la respuesta final. Y la respuesta que acierta a la pregunta se llama verdad. Verdad. Por eso la única manera de perforar esta conciencia encallecida es a través de ese arma letal que es el pensar. Porque destruye esta lógica de una jaula en la que el hombre está sometido, donde cree, vive y sostiene que solo importa las utilidades. Y así se maneja. Entonces hay que romper esa jaula. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se ha considerado ese conocimiento? ¿Puede ser que una vida del hombre se rija solo por las utilidades? ¿No tiene sentido la belleza, la verdad, el sentido de la existencia? ¿Para qué soy? ¿A dónde voy? Las grandes preguntas. Esas grandes preguntas no se las hace la razón tecnocientífica, ni la razón sociologista. Se hace una razón metafísica, un intus legere, que quiere leer dentro de las cosas. Preguntarse, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene un universo? Esas grandes preguntas que se ha hecho Occidente siempre, donde fue Occidente, la gran cultura occidental, hoy en decadencia, a punto tal de que Yaka llamó occidentalismo, que es la decadencia de Occidente. Cambiar todas estas grandes cosas por los shopping, el consumo, etcétera, etcétera.
Entonces, acá, cuando se quitó esa verdad, ese intellectus, ese ojo del alma, se negó, que era capaz de conocer la verdad, que me aclaraba quién soy y a dónde voy, la verdad se separó de la libertad. Es el gran drama que vive Occidente. Hay una escisión dialéctica, una dialéctica opositiva. O verdad o libertad. Fíjense que siempre se plantea eso. O planteamos, uno afirma la verdad en detrimento de la libertad. Y la libertad en detrimento de la verdad. Puede ser otro elemento objetivo, como la autoridad contra la libertad, la ley contra la libertad, etcétera, etcétera. Ayer me decía un alumno, dice, profesor, nosotros nos han enseñado acá en el centro de estudiantes que nosotros acá podemos venir con mates, podemos venir con cosas. Le dije yo, bueno, tráiganse alguna palangana, alguno, lávese los pies, si quiere. Y yo también, como ustedes tienen derecho, yo cuando vea todo eso, porque no lo soporto, me voy a retirar, no voy a dar clases, porque yo también tengo derecho, no voy a hablar absolutamente nada. Bueno, el desorden absoluto. Pero yo advierto sobre esto, miren, hoy hay una sensibilidad en el hombre occidental, que es el tema de la libertad. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, a mi juicio. En un momento dado se presentó la verdad y bastaba con la verdad como si uno tuviera que necesariamente adherirse. Yo creo que el esfuerzo nuestro de hoy es presentar la verdad y respetar el acceso libre de los hombres a esa verdad. A eso hay que ser muy cuidadoso. No hace falta solo anunciar la verdad, hace falta que el hombre libremente se adhiera a esa verdad, para que haya verdadero convencimiento, que no radique el sostenimiento de esas verdades, porque me lo dijo otro, lo sostuve, no, yo me hago cargo libremente. Entonces, yo en esta crisis que visualizo, de la separación verdad, libertad, veo por un lado que la crisis está en una crisis metafísica, que es haber negado un orden ideal de verdades transhistóricas. Y por otro lado, la entronización de la idea de revolución en detrimento de la de tradición. Si viene acá un revolucionario y yo hablo de tradición, me dice qué cosa, que soy un fijista, un estático, un señor que niega el cambio, que niega el progreso, etcétera, etcétera. Yo no digo jamás eso. Digo precisamente que la tradición se funda. Tradición significa transmitir. Y transmitir es algo dinámico. Lo que sucede, señores, es que hay una verdad eterna que no se agota en ningún tiempo histórico y que el hombre va descubriendo aspectos de esa verdad. Mañana los invito a leer el texto de la liturgia de las horas en la oficio de lectura, el texto bellísimo de Vicente de Lérins. Vicente de Lérins decía allí lo que era la verdad. Esa verdad eterna que el hombre va descubriendo en el tiempo, pero no la agota nunca. Y por eso uno no asume, no es partidario de ningún tiempo histórico. Yo no soy un hombre del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, de lo nuevo, de lo viejo. Soy un hombre de la verdad, esté donde esté. Los hombres han descubierto verdades, las han transmitido y a mí me queda la obligación moral de conservarlas y descubrir nuevos aspectos de la verdad. No soy un señor estático, sino mi espíritu es esencialmente dinámico. Entonces digo esto, permanecer en la tradición implica dos actos simultáneos del espíritu humano. Cuidar las verdades que deben conservarse mediante la penetración del sentido de las mismas y no la repetición. Y simultáneamente acrecentar el depósito de dichas verdades mediante el descubrimiento de otros aspectos de esa verdad eterna. No de una nueva verdad eterna, de la misma verdad eterna. Lo que pasa es que yo no había descubierto aspectos porque soy un ser finito. Hay virtualidades en las verdades eternas. En este sentido hay una obra magnífica de un gran teólogo español, pero al ser español, claro, no vale nada, según la tilinguería que supimos conseguir, que se llama Marín Solá, que se llama La evolución homogénea del dogma católico. No solo sirve para la evolución del dogma, sino para la noción de evolución en el campo de la filosofía secas. Una obra magistral de Marín Solá. Entonces el hombre occidental, como podemos advertir, ha cambiado
la relación que él tenía con una verdad inagotable de la cual surgía, y como tal, fuente de un dinamismo del espíritu, no de quietud, de una tensión de dinamismo, ordenado al descubrimiento de algo nuevo para él. La verdad estaba nuevo para él, porque ha crecido en la comprensión de esa verdad. Por la sumisión, la ha cambiado esa verdad, por la sumisión a los dictados del devenir histórico, respecto del cual solo queda adaptarse, nada más. La dicotomía verdad-error ha sido reemplazada por la viejo-nuevo, porque si la única realidad es el tiempo, ¿yo qué tengo que aceptar? Lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. No puedo aceptar lo que ha acontecido. El dilema ético del cristiano no es viejo-nuevo, es verdad-error, señores, verdad-error. Digo esto porque en el mundo estoy hasta la coronilla. Todo análisis de estos grandes teóricos, Travirgolete, de los teóricos que analizan la teología y todo, siempre hablan en términos de conservador y progresista. El cristiano no habla en esos términos, habla en el términos de verdad-error. Y uno asume la verdad esté donde esté. Yo asumo una verdad que está en el siglo XII porque es verdad, no porque sea del siglo XII. Y si asumo una verdad hoy, no es porque sea de hoy, sino porque es verdadera. Ese es el gran problema del creyente y del hombre en general, del filósofo auténtico que busca la verdad. Por eso, el hombre que ha renunciado a la verdad eterna ha terminado, como dice Maritain, adorando a la historia. En la conciencia del hombre actual ya no habita el ser eterno, sino la fugacidad, la precariedad, lo efímero, el instante. Como diría Agustín, dice, ¿qué es el tiempo? Cuando me lo preguntan, cuando apenas me lo pregunto, lo que quería saber no lo sé. Pero ¿qué es el tiempo? El tiempo tiene 3 dimensiones. Pasado, presente, futuro. ¿Y qué es el pasado? Lo que ya no es. El presente es lo que es, pero inmediatamente deja de ser. Y el futuro es lo que aún no es. Entonces dice Agustín, parece más un no ser que un ser el tiempo. El pasado no es, esto está siendo y deja de ser, y el futuro no es. Parece más eso, dice Agustín. Sin embargo, dice, mi alma, a través de la memoria, saca el tiempo de la nada. ¿Por qué? Porque es capaz de un presente ensanchado, no el presente como instante, sino ensanchado. Praentia, prae significa, la preposición latina ablativo significa delante de. Mi alma puede poner delante de sí misma, ahora, en un solo acto, lo que ha sido, lo que está haciendo, el presente como instante, y aquello que va a ser, que lo puedo prefigurar. Por eso mi presente es un presente ensanchado, que contempla las 3 dimensiones del tiempo. Yo soy capaz de ese tiempo que tiene densidad, que tiene profundidad. Por eso la importancia de un hombre que está tejido de este tiempo, que eso es la cultura del hombre, equivale a la mochila que lleva sobre sus espaldas. En este sentido histórico, de afirmar la historia solamente, el tiempo se reduce al instante, y uno vive instantes tras instantes, ordenados a la nada. La realidad, entonces, es una con esa vivencia, el instante que vivo, y fuera de eso no hay ninguna realidad. De ahora en más, el ser no solo se ha reducido a la historia, sino que ésta se ha reducido a la vivencia que yo tengo de mi historia dentro de este contexto sociohistórico. Hasta acá la conclusión de un hombre que vive de cosas que le sirven y que produce a través de la tecnociencia para satisfacer sus deseos. Quiero ampliar mi vida, quiero tener 700 hijos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Una voluntad desenfrenada que tengo que satisfacer con la tecnociencia. Y a la vez una razón sociologista que dice que no hay verdades eternas, permanentes, sino que todo es producto de la historia y valen para un tiempo histórico en el que se dicen, y todas son relativas, este relativismo integral en que nos toca vivir. Segundo problema que voy a plantear. ¿Cuántos minutos tengo aquí? 10 minutos. Segundo problema que planteo, porque hacemos así ahora, una parte, dejamos un descanso y después terminamos la conferencia. El segundo problema que quería plantear
tiene que ver con el problema de si la Iglesia Católica, a mi juicio, la única institución en Occidente, dado que la misma Iglesia sostiene en cuanto cuerpo místico de Cristo, que su cabeza es Cristo, que es la verdad, podría salvar a este hombre de esta razón reductiva y devolverle esa dimensión de intellectus. No hablo de la fe, hablo de la dimensión del intellectus, de esa capacidad de la inteligencia humana de captar la trama que está detrás de lo que los sentidos perciben, el fin de las cosas, lo que las cosas son, de dónde vienen las cosas, todas esas grandes cuestiones metafísicas. ¿Puede hacer esto la Iglesia? Bueno, en primer lugar, para la Iglesia Católica, ustedes saben, el mundo es totalmente racional. El mundo en que vivimos es racional, porque ha sido configurado por una inteligencia creadora. La inteligencia lo ha creado. De allí que la Iglesia primitiva, cuando se encontró frente a la filosofía griega, no la vio como una enemiga, sino que la vio como el inicio de la búsqueda de la inteligibilidad total. Los griegos habían descubierto esas razones que había en las cosas, y ahora la razón última de todas las cosas le hablaba al hombre. Era la coronación, la fe. Señala el gran teólogo Ratzinger, dice, toda la Torá, la vida de Israel, es concebida ahora como autopresentación de la sabiduría. O sea, no es la sabiduría que buscaban los griegos y que a tientas la alcanzaron, sino que ahora la misma sabiduría se les presenta a los hombres como su traducción a palabras e instrucciones humanas. De ello se deriva espontáneamente una proximidad a la mente griega. Por un lado, motivos del platonismo, ese gran Platón que buscaba el uno, aspirar al uno, al sentido último de todas las cosas. Ahora ese uno le habla y le dice, soy yo, he creado las cosas. Este conocimiento es más pleno que el que había alcanzado Platón. Pero no, Platón no lo hubiera visto como una oposición, aunque no conoció la revelación, sino como la coronación de su búsqueda. Por otro lado, dice Ratzinger, al enlace estoico, ¿se acuerdan? Los estoicos hablaban de una ley universal a la que nos teníamos que ajustar para obrar bien, a una ley universal como interpretación divina del mundo y la moral. La filosofía griega vio en la revelación judeo-cristiana la prolongación y la coronación de la misma. Fíjense, San Justino, filósofo convertido en el siglo II, que escribe 2 apologías y su famoso diálogo con Trifón. Dice en el diálogo con Trifón, andaba buscando la sabiduría en cuanto filósofo, y la sabiduría plena, ¿dónde la encontró? En el cristianismo. El cristianismo es la sabiduría plena, porque me ha dado respuesta a todos los interrogantes que yo buscaba como filósofo. Esta ratio sociologista a la que hemos hecho referencia ha ido conquistando, y este es el problema, las almas de los propios cristianos. Ya no piensan como griegos, ni piensan que la fe coronaba la mente griega. Han sido dominados por esta visión totalmente relativista. Y digo dominados sin distinción de jerarquías. Todos han padecido eso en la Iglesia Católica. Por eso yo digo, hoy, quizás más que nunca, Ratzinger señala la 4ª gran crisis de la Iglesia Católica, padece dentro de sí una gran amenaza que conspira contra su existencia. Y es esto, hombres cristianos que han dejado de adorar la verdad para pasar a adorar la historia y a pedir que la Iglesia se adapte al transcurrir histórico. No obstante eso, de todas maneras, la Iglesia Católica puede seguir ayudando a la civilización occidental para que recupere por lo menos esa dimensión de intellectus filosófica, porque eso es la filosofía en el sentido griego, de descubrir el sentido último de las cosas. La situación es compleja, pero yo creo
que si la Iglesia se recupera plenamente a sí misma, recuperará también a Occidente, dándole este intellectus, porque no se puede fundar una civilización en el amor a los shopping, en el amor a la plata, porque Europa está sucumbiendo, porque una civilización, los musulmanes, la van a fagocitar, porque esa gente equivocadamente cree en algo, esto no creen ya en nada, es una civilización sin alma, sin espíritu. Es la situación que está ocurriendo hoy en toda Europa. La situación, digo, es compleja. No obstante, para mí la Iglesia puede ser la salvadora. Y en este sentido, permítanse estas palabras del licenciado Dante Caputo, con el cual yo me quedé muy sorprendido. Dice Caputo, que fue, ¿se acuerdan?, ministro de canciller de Alfonsín, en tiempo de Alfonsín. Dice Caputo, cuando lo nombraron al nuevo Papa, finalmente hay un tercer tipo de cuestiones, dice. Se trata del papel de la Iglesia en una civilización que atraviesa un momento de enorme debilidad. Buena parte de Occidente, de sus sociedades y gobiernos, pierden crecientemente el sentido de finalidad. Sentido de finalidad. Dice Leo Strauss, el gran filósofo de la política, Occidente se perdió porque ya no sabe para qué es Occidente. Es la finalidad, coincide con esto. Sigue Caputo. ¿Para qué gobernar una sociedad? ¿Para el goce? ¿El hedonismo del ejercicio del poder? ¿Hay algo más allá de vencer al adversario y alcanzar el trono? ¿Qué busca la política, los políticos, los gobiernos y los estados? Esta búsqueda tiene algo de su razón de ser originaria, esto es, el bienestar general. ¿Qué ética funda la moral de las acciones? Creo, lector, que la degradación de nuestro mundo, donde las pasiones y ambiciones sin límites de los que ejercen cualquier forma de poder nos pueden llevar tarde o temprano a la dominación de otras civilizaciones que están a distancias inmensas de los valores que durante milenios fundaron nuestras formas de vida. Me resulta difícil desprender estas afirmaciones de la sospecha de un contenido genérico o aún peor, declamatorio. Pero no hay otro modo de denominar la pérdida de objetivos, finalidad, que llamarla crisis moral. No hablo de la moral que recomienda ocultar y desconocer las pasiones humanas en lugar de indagarlas. Hablo de la moral que guía la coherencia de las acciones de los individuos con un fin superior al interés de sí mismos, particularmente en la actividad que más afecta a nuestras vidas, que es la política. Si la Iglesia buscara más que sobrevivir, si quisiera ayudarnos a todos, Bergoglio parece un hombre apto para encarar esa dura tarea. Si lo hiciera, habría ido más lejos que reconstruir la Iglesia para internarse en un esfuerzo por el renacimiento de Occidente. Caputo no es un cristiano, pero ve en la Iglesia la única salvadora de un Occidente que carece de toda finalidad, de todo sentido, y vive en nihilismo absoluto. ¿Qué es lo que la Iglesia debiera restituir de este hombre? Yo decía, esa capacidad del alma humana de leer dentro de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si ustedes hicieran una... Pero a ver, esto es muy impreciso, pero a los fines didácticos. Ha habido a lo largo de los tiempos, ha habido cada vez como una reducción mayor de la capacidad del alma humana de conocer. Todo el pensamiento griego metafísico, y los metafísicos medievales y también modernos, sostuvieron que el alma humana, a través de una potencia que se llama intellectus, puede leer más allá de lo que los sentidos perciben. Conocer, como les decía, las esencias de las cosas, para qué son las cosas, de dónde vienen las cosas, el orden que llamaban inteligible de las cosas porque lo descubría la inteligencia. Con Kant se opera una reducción del ojo. Dice Kant, no, espera un momento, el ojo no tiene tanta capacidad para ver aquello que está más allá de los sentidos. No. Lo único que conoce el hombre que puede, el ojo del alma, lo que los sentidos perciben. Y unificar lo que los sentidos perciben. Con esta diferencia,
que la unificación de lo que los sentidos perciben hechos atómicos, singulares, la reunión de esos hechos, la trama que envuelve esos hechos, no está en la realidad misma, sino que la pone el sujeto. Por eso el sujeto va a construir el objeto. Esta es la tesis de Kant. Y vendrá Nietzsche, y ya el ojo se volverá ciego, completamente. Porque ya no podrá conocer ni la trama ideal de las cosas, ni lo que los sentidos perciben que son los hechos, porque dirá Nietzsche, no hay hechos, sino solo interpretaciones. O sea que el ojo ha quedado totalmente ciego. Yo no puedo conocer nada de lo real, nada, ya ni siquiera lo del orden sensible. Lo que estoy yo diciendo acá, que la Iglesia debe ayudar a recuperar al hombre de Occidente, esa capacidad del alma llamada intellectus, capaz de no ver solo lo que los sentidos perciben, sino ver esa trama inteligible que no se deja ver a los sentidos y que está detrás de eso. Es decir, volver a lo que Platón en el Fedón describiera como la segunda navegación. Decía Platón, usando una imagen de los marineros, que los marineros, cuando se ponen a andar, a entrar en el mar, haciendo uso de un velero, el velero los va introduciendo al mar mientras existe el viento. Pero cuando cesa el viento, ya las velas no son útiles. Y tienen que dejar las velas, y dice el texto griego, y aparecen ahí los remos que Platón llama logoi, el razonamiento. El mar es la realidad, el ser, diríamos los filósofos. Diríamos los profesores de filosofía, porque yo filósofo no soy. El ser, el mar es el ser. Las velas son los sentidos que me permiten ver la cáscara de lo real. Pero hay logoi, el intellectus, este que lee aquello que no se deja ver a los sentidos, pero que constituye la trama de sentido pleno, de finalidad plena de todas las cosas. Y eso se deja ver solo a la inteligencia, porque hay una inteligencia que ha puesto esa trama. Por eso cuando yo pienso esa trama, ¿qué son las cosas? ¿Qué fin tienen? ¿De dónde vienen? Mi pensar es un pospensar, porque alguien pensó primero, que es el que le dio el orden y que ha creado todas esas cosas. Entonces digo, fíjense cómo hay una reducción del ojo hasta llegar en Nietzsche a quedar ciego. Lo que la Iglesia debe recuperar para Occidente es el ojo en plenitud, para que pueda ver el sentido de la existencia del hombre y verse a sí mismo. Porque acá no se trata de hacer cosas solamente, necesitamos de cosas, pero el gran problema es quién es aquel que hace todas las cosas y para qué existe el que hace todas las cosas. Son preguntas que quedan fuera del horizonte de una visión tecnocientífica que solo se ocupa de hacer cosas, pero no de preguntarse por el sentido de quién las hace ni para qué las hace. Entonces decía, la Iglesia puede hacer que el hombre occidental recupere aquella potencia del espíritu denominada inteligencia. Ciertamente que no lo podrá hacer ensayando una vía de acercamiento que consiste en formular una praxis cristiana que mantenga la mayor sintonía posible con la praxis de la civilización actual. Si esto sucediese, el mismo hombre actual advertiría que la praxis de la Iglesia ya no deriva de una verdad creída. Si así fuese, la misma habría perdido el carácter de viviente. Este camino, lejos de ayudar a descubrir al hombre actual la vinculación intrínseca entre libertad y verdad, que unos pensadores de la modernidad han destruido, lo conducirá a validar su propia lógica. El contenido de la mismísima fe cristiana no procederá ya de lo alto, sino que solo será expresión de lo vivido dentro de un contexto sociohistórico, en el cual construimos, co-construimos, resignificamos, deconstruimos, etcétera, etcétera. Todas las palabras que están en común. De este modo el sociologismo encontraría su plena validación en la misma Iglesia, sin una instancia metafísica,
sin esa inteligencia que puede ver más allá de lo que los sentidos perciben, la trama de todas las cosas, el sentido último de todas las cosas y mi sentido, la ética normativa será reemplazada por una ética descriptiva. Es decir, debe seguirse aquello no que se debe, sino que se hace. Y fíjese si el derecho no sigue eso. El derecho está subordinado hoy a la sociología. Se sigue lo que se hace, no lo que se debe hacer. El pensamiento católico, en lugar de impedir la absorción de la teoría por parte de la praxis, pasaría a avalarlo. Y acá tendría que hablar qué significa teoría y qué significa acción y por qué debe haber un primado de la teoría. Lo digo simplemente, theorem en griego significa ver. El primer acto del espíritu para los metafísicos es ver un orden que yo no he puesto. A partir de Kant, la cosa se invierte. Como yo ese orden no lo puedo ver, y en algunos dicen casos no existe, lo tengo que hacer, fabricar. Por eso el primado de la acción respecto de la teoría. A lo sumo alguno dirá, pero profesor, hay teoría, pero es inmanente a la acción. Hago y después teorizo sobre lo que he hecho. Pero en definitiva sobre mi propia acción. Por eso dice Roger Garaudy, un gran teórico del marxismo, que el hombre a través de la dialéctica ha hecho de su obra y de sí mismo la única realidad. Y fuera de eso no hay nada. La Iglesia debe salvar este intelecto humano de la reducción a que ha sido sometido mediante la entronización de una razón tecnocientífica, Bacon, y de una razón sociologista. La fe, en efecto, la fe cristiana es el remedio para recuperar la dimensión metafísica, porque la fe plantea esas grandes cuestiones de la existencia humana. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué sentido tiene el mal en el mundo? Que es una realidad que nos atraviesa a todos y ninguna razón tecnocientífica, pese a que el ideal del siglo XVIII fue dominar el mundo para exorcizar algo que no me hacía feliz, que era el mal. Sin embargo, eso está muy lejos de lograrse. Vinieron las dos guerras mundiales. Entonces digo, la fe es el remedio adecuado para recuperar esa dimensión metafísica de la inteligencia. De esta manera podrá superarse la existencia de una razón meramente calculadora que trabaja en función de los intereses que le fija una voluntad autosuficiente. Lo primero de un hombre práctico no es la verdad descubierta y a la cual ha de seguir, es lo que yo quiero. Y la razón simplemente es un instrumento para determinar los medios para alcanzar lo que yo quiero. Eso se llama razón calculadora, la razón tecnocientífica, la razón práctica, a los cuales la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer hicieron una crítica furibunda a esa razón instrumental que llamaron ellos. Entonces digo, la fe está en condiciones de mostrar al hombre contemporáneo, por eso la importancia de la Iglesia en Occidente, que las cuestiones esenciales de su existencia, ¿cuáles son? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Que esto era esencial en las universidades occidentales. ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué sucederá después de la muerte? Etcétera. No pueden quedar en manos de un sentimiento caprichoso, carente de la razón. Porque la razón se reduce a lo tecnocientífico y al sociologismo. ¿Cómo respondo a estas preguntas? Me parece, quiero, estoy de acuerdo. Escuché una conferencia que decía, ¿sabe cómo salimos de la duda establecida por los maestros de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche? ¿A través de qué? De la persona humana. Y yo pregunto, ¿y por qué tenemos que afirmar la persona humana? Y porque quiero afirmar la persona humana, pero no es ninguna razón. Las razones, son fundamentos, no pareceres, gustos, quereres, etc. Eso no funda nada. No es una lógica fundativa, no es una lógica argumentativa, académica. En estas cuestiones fundamentales del hombre, la razón humana no tiene en nuestros días injerencia alguna. Fíjese lo que dice Horkheimer, el fundador de la Escuela de Frankfurt, marxista en su primera época, en una obra que se llama La nostalgia del totalmente altro con mayúscula, la nostalgia del otro. Este gran pensador decía, la formalización de la razón, cuando dice formalización, dice que calcula medios para alcanzar fines que yo quiero y no conoce lo que las cosas son, tiene consecuencias teóricas y prácticas de vasto alcance. Si la concepción subjetivista es fundada y válida,
entonces el pensar no sirve para determinar si algún objetivo es por sí deseable. La aceptabilidad de ideales, los criterios para nuestros actos y nuestras convicciones, los principios conductores de la ética y de la política, todas nuestras decisiones últimas llegan a depender de otros factores que no son la razón. El gusto, me parece, quiero, considero, etc. Han de ser asunto de elección y de predilección, y pierde sentido el hablar de la verdad cuando se trata de decisiones prácticas, morales o estéticas. Hasta ahí Horkheimer. Si la fe ayuda a la actual civilización a recuperar la dimensión intelectiva de la razón humana, esto es aquella facultad que es capaz de leer dentro de las cosas, el hombre actual se volverá capaz de aprender el orden inteligible del universo. Como decía el gran filósofo judío Leo Strauss, la filosofía está para conocer el orden eterno de las cosas y descifrarlo. Y si es capaz de aprender el orden inteligible de las cosas, de esta manera podrá encontrar un freno, un límite intrínseco a su espíritu, acotando de esta manera la existencia de una voluntad anética, desenfrenada, que solo reconoce en la imposibilidad de hacer algo el único límite. Abandonando este furor inicial, será posible transitar por el camino de la no violencia, porque la primera violencia es esta, la de violentar mi propia naturaleza, querer ir más allá de mi propia esencia y no respetar la naturaleza de las cosas. La inteligencia humana, repitiéndose al orden objetivo del ser, permitirá recuperar la amistad perdida entre la libertad y la verdad. Señala Ratzinger, la libertad está ligada a una medida, que es la medida de la realidad. Está ligada a la verdad. La libertad del hombre es libertad compartida, libertad en la coexistencia de libertades que se limitan mutuamente y que se sustentan así mutuamente. La libertad tiene que medirse por lo que yo soy, por lo que nosotros somos. En caso contrario se suprime a sí misma. Y añade, si la libertad del hombre puede darse únicamente en la coexistencia ordenada de libertades, entonces eso significa que el ordenamiento, el derecho, no es el concepto antitético de la libertad, ni tampoco la autoridad, ni tampoco la verdad, sino es su condición. Más aún, un elemento constitutivo de la libertad misma. El derecho no es un obstáculo para la libertad, sino que la constituye. La ausencia de derecho es ausencia de libertad. Por eso, hasta ahí la cita Ratzinger, de la reafirmación de la plena identidad de la Iglesia Católica depende en gran parte el destino de la civilización occidental. Si esto sucediese, entonces la Iglesia abandonaría, si recuperase a la dimensión occidental, se recuperaría ella misma, abandonando una pastoral activista para concentrarse en la tarea, subrayo, educativa de la conciencia del hombre actual. Esto debe hacer la Iglesia Católica. Formar la conciencia del hombre actual. Y eso significa, exige profundidad, seriedad, abordar la realidad como debe ser abordada. La Iglesia debe mostrar que el auténtico progreso humano siempre es progreso en la verdad y que el hombre tiene la llave de ese progreso cuando se le enseña a pensar. Porque cuando se enseña a pensar a alguien, ¿qué es la respuesta que acierta a la pregunta sino la verdad? Y cuando yo le enseño a alguien a pensar, le estoy dando la llave para que él con su propia cabeza se haga preguntas y se dé respuesta que en cuanto verdaderas le esclarecen el sentido de su existencia y el sentido de todo lo que es. El progreso no consiste en trascender el propio ser, el cual es siempre una fuga hacia adelante, que es una fuga hacia la nada. La emancipación auténtica es liberación del mal, es liberación del error, es liberación de lo que no es verdad. El progreso no se sigue de esa fuerza centrífuga, sino por el contrario, de una fuerza centrípeta que centra al hombre en sí mismo con el fin de autoconocerse, reconociendo a su vez la verdad eterna que habita en su interior. Acuérdense de Agustín, hay alguien con mayúscula que es más íntimo a mi yo que mi yo mismo. Eso de descubrir. Y acuérdense del frontispicio del templo de Delfos, la gran máxima que Sócrates tomaba como el principio de la sabiduría.
Noxis autón, conócete a ti mismo, era el lema clave del pensamiento griego. Dentro de este recinto interior, el alma humana tendrá el tiempo necesario para establecer un diálogo consigo misma mediante la dinámica de la pregunta y la respuesta. Este ejercicio del pensar permitirá al hombre llegar a respuestas que respondan a las preguntas formuladas, es decir, alcanzar las verdades que le permitan dar sentido a su existencia. Pero mis verdades, no mis verdades porque sean propias, porque yo he hecho ese proceso de descubrirlas, y de ese modo perforar el mundo de la pura funcionalidad a la que nos somete la razón tecnocientífica y la razón sociologista. Ustedes ven que alguna gente no es sin los puestos. Yo cuando era decano vino una secretaria, al otro decano, que era colega mío, la había echado, porque los decanos ponían a voluntad a su secretaria. Entonces vino desesperada llorando, y le dije, ¿cuál es el problema? Dice, perdí el puesto. Digo, ¿qué está feliz? Yo si me dediqué el puesto ya ahora mismo, me voy ya mismo, no tengo ningún problema. Me dice ella, no, porque yo con esto tengo prestigio social y poder. O sea, esta pobre mujercita no había entendido que su ser no se reducía a la función. Su ser trascendía más la función, estaba más allá de la función, y tenía que ocuparse de cultivarlo. Se llama cultura. Se había olvidado de la cultura. De este modo, ya no nos contentaremos con que la escuela, la universidad, la política funcionen solamente, sino que será el hombre mismo quien le ponga las condiciones de su funcionamiento para que funcionen como tales, la universidad como universidad, la escuela como escuela y el hospital como hospital. Y no que sea un conjunto de matarifes que matan gente, las universidades, lo que menos haya cultivo universitario y así sucesivamente. Recuperar la razón, ya termino, metafísica, permitirá recuperar los fundamentos de toda la civilización. Al respecto, el gran pensador Giorgio Colli era un gran historiador de la filosofía antigua, uno de los mejores, profundísimo, murió hace pocos años. En sus cuadernos póstumos señalaba: fundamentos de la civilización, reconocer lo que está fuera de nosotros, lo que es diferente de nosotros. Eso que se denomina religión, naturaleza, sociedad, cultura, el signo de la decadencia es la subjetivización, el hecho de relacionar todo solo con nosotros mismos. Un hombre que ha recuperado la dimensión de su razón metafísica estará en condiciones de desandar el camino de aquella línea de la modernidad que se inició a partir de una apuesta contra Dios, que dijo Marx, que nunca demostró que no existía, simplemente dijo en los manuscritos que Dios no debía existir para que el hombre sea libre. Esa apuesta contra Dios en contra de lo sobrenatural. Este ateísmo axiológico, por eso digo valorativo, Dios no debe existir, no es que no exista porque nunca lo demostró, que en los manuscritos económicos filosóficos de Marx se ve claramente presente, carece de toda prueba. Marx no da razones acerca de la existencia de Dios, sino que simplemente nos exhorta al deber de ser ateos para que podamos ser absolutamente libres, es decir, ir siempre más allá de nosotros mismos, no reconociendo nunca ningún límite. Una fuga hacia la nada. Esta razón crítica, autorreferente, que es producto de aquella línea inmanentista de la modernidad, Kant, Hegel y Marx, ha conducido a la civilización occidental al nihilismo de valores, a la nada de valores objetivos que ya vivimos en nuestro tiempo, Aquello que Marx Horkheimer, lo vuelvo a citar, describió hace ya algunos años, hoy está entre nosotros. Miren lo que decía, entre un diálogo con un filósofo. Cito la edición de Quirignana en italiano. Decía el filósofo: la dimensión teológica será suprimida y junto a ella desaparecerá del mundo aquello que nosotros llamamos sentido. Ciertamente que arderá una gran actividad, pero en el fondo estará privada de sentido y por lo tanto será portadora de aburrimiento. Y un día también la filosofía será considerada una práctica pueril. Tal vez en un futuro inmediato se calificará de pueril aquello que nosotros, con toda seriedad, hemos hecho en esta conversación, esto es, especular sobre las relaciones entre lo trascendente y lo relativo. La filosofía verdadera se encamina hacia el ocaso. Hasta ahí la cita. Termino diciendo, la atrofia de la razón.
negando esa dimensión de intelectos, a la que nos ha conducido este camino, nos ha dejado encerrados dentro de un pobre mundo sociohistórico en comparación a la perfección del ser eterno, inagotable, infinito. El intellectus, reconquistando la dimensión objetiva del ser, esa trama que existe independientemente de nosotros, habrá recuperado para el hombre, y es una palabra venerable para Occidente, la columna, lo que equivale a decir que éste ha sido elevado a la altura de lo divino, porque para eso está el hombre, esta lección platónica. El hombre no es un topo que está hecho para la tierra, sino está hecho para lo divino, para lo más excelso. El pensar, propio de una razón integralmente recuperada, porque digo, no estoy negando la tecnociencia, el hombre necesita cosas, pero insisto, también necesita de un saber que le diga quién es el que hace todo lo que hace y para qué lo hace. Por eso digo, el pensar propio de una razón integralmente recuperada será capaz de hacer aquello que Platón expresaba en su mal traducido llamado libro República. Dice Platón, el ojo del alma. Fíjense que yo lo usé con la inteligencia, el ojo del alma. Y acuérdense, ese ojo pobrecito quedó atrofiado hasta no ver nada, con Nietzsche. Pero antes en la metafísica veía la trama de la realidad. Dice Platón, el ojo del alma, verdaderamente enterrado en algún bárbaro Senegal, es extraído muy dulcemente por la dialéctica, que es el pensar, y conducido hacia arriba. Nada más. Primera pregunta. El mundo pareciera no entender la maldad del aborto, la eutanasia, etc. ¿Puede ser que esto sea por esa concepción sociologista? Totalmente. Cuando el hombre queda huérfano, está huérfano de una verdad objetiva, ya lo decía Dostoyevski, si Dios no existe, no hay verdad objetiva, está todo permitido. Totalmente, coincido. El producto de eso, del relativismo de la razón sociológica, coincido absolutamente. ¿A qué se debe que Marx haya tenido tanta influencia en la conformación del mundo actual? Yo creo, bueno, hay varias razones. Yo creo que ha habido un error de la intelectualidad católica de no advertir, porque en el pensamiento marxista se han dado grandes interpretaciones, diría. Una interpretación que se considera como un método social en la filosofía marxista, como un método que puede ser separado de la filosofía que sustenta. Y otra posición, por eso puede ser empleado por cualquiera, el marxismo, sin asumir la filosofía que está de base. Y otra interpretación, que a mi juicio es la correcta, Marx es ante todo un filósofo. Es un filósofo. O sea, estoy diciendo, tiene una concepción global de la realidad de la cual desprende la visión política. Esta visión filosófica, a mi juicio, está en las tesis de Marx sobre Feuerbach. Ahí está toda la visión filosófica de Marx. Y es algo terrible de Marx, en este sentido, porque es un cambio epistemológico de la noción de filosofía. La filosofía, la episteme, la filosofía, considerada como un saber que interpreta el mundo, ahora en las manos de Marx se transforma en un saber que transforma el mundo. Hay que cambiarlo radicalmente. Esa idea ha aprendido también en el mundo cristiano. En la clave de Marx está... ¿Y sabe de dónde? Voy a poner una nota a pie de página. Tanto Fegeli como Del Noche vinculan al marxismo con los movimientos gnósticos. ¿Por qué? Porque tienen algo similar. Los gnósticos rechazaban el mundo. Basta ver la disputa que en las Plotino tienen las Eneadas con los gnósticos, porque rechazaban el mundo. Y diciendo que el mundo era algo malo intrínsecamente y que había sido creado por el dios del Génesis, que era un arconte
que había creado este mundo, dándole unas leyes determinadas, para encerrar en el mundo a las chispas de la divinidad, que eran los hombres, los espíritus que se encontraban, y someterlos en este mundo. Lo que había que hacer era abandonar completamente el mundo, o sea, negarlo, nihilismo, para volver a la realidad fontanal, que no era el dios arconte, que era un semidios, sino el dios originario de todas las cosas. Había salida en ellos. En Marx también es el rechazo del mundo. Hay que transformarlo. Es el rechazo del mundo como está. Hay que producir una revolución total. A diferencia del gnóstico, Marx transfiere la salvación de ese mundo, de esa transformación, lo pone en las manos del hombre, en la acción humana. O sea que el hombre es salvador de sí mismo, creando un mundo donde todo será de todos y ser feliz, pero en la inmanencia de este mundo, pero esencialmente transformado. Yo creo que ese llamado a la acción y a la transformación de las cosas ha aprendido en muchas conciencias de muchos cristianos, y hasta se ha elaborado una pastoral imitando, a mi juicio, en gran parte la lógica marxista, porque lo que importa son acciones y no la formación de las conciencias de los hombres. La formación de las conciencias de los hombres ocurre en el silencio. Un hombre en el pensamiento se forma con un maestro durante mucho tiempo, en silencio, estudiando, formándose, y no a través de grandes actividades, de ese vano agitarse, que yo diría vano agitarse porque no produce absolutamente nada, porque no forma la conciencia de los hombres. Es decir, miren, yo creo que la Iglesia, y es una lógica completamente distinta a la de Marx, porque y nosotros debiéramos hacer así con nuestros hijos, con nuestros alumnos y demás, tener una educación formulada desde la experiencia. Cuando yo digo de la experiencia, ¿qué quiero decir? Experiri, en latín, significa probar. Probar. Que alguien sea capaz de probar algo. Porque cuando pruebe ese algo, deja de ser lo que era. Yo le digo a mis alumnos universitarios, yo espero que al terminar los años que tienen, no hayan pasado por la universidad, como pasan tantas cosas diariamente. ¿Cuántas cosas pasan? La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Nos pasa algo? ¿Algo es capaz de transformarnos, de dejar una huella en nosotros? Y yo les decía a mis alumnos, hay algo que puede transformar a un hombre, y es el único método educativo que muy poco lo aplican hoy. Se llama pensar. Porque cuando uno empieza a suscitar a un hombre preguntas y respuestas al infinito, uno no queda como era. Porque sabe, uno es de acuerdo a lo que ve. Si uno agudiza el ojo y empieza a ver algo que ni siquiera sabía que existía, cambia totalmente la vida del hombre. Yo creo que la Iglesia debe dejar de imitar al marxismo en este sentido de una acción sin sentido, para pasar a ocuparse, a formar la conciencia de los hombres. O sea, suscitar en ellos este pensar, y un pensar, en el caso del creyente, desde la fe. Pero en nosotros hombres, un pensar a secas, que se lo pone cerca de la fe. ¿La filosofía de Nietzsche tiene influencia preponderante en la decadencia de Occidente? Bueno, miren la pregunta que me hace. ¿Tiene una influencia determinante en la decadencia de Occidente? ¿Sabe lo que dice Nietzsche? Occidente nació decadente. Usted dice, pero ¿cómo van a ser decadentes? Porque lo normal es que alguien, después de ejercer una parábola, al final de su tiempo decaiga. Nietzsche dice, no, Occidente nació decadente. Y escribe, porque Nietzsche era un filólogo, ¿no? Nunca dio clase de filosofía. Era un gran filólogo, conocía el griego a la perfección y a eso dedicaba, el latín. Y escribió una obra relativamente joven que llamó El origen de la tragedia griega. El origen de la tragedia. Y ahí en el origen de la tragedia mostraba, a través del origen de la tragedia, cuál era la trama verdadera de lo real. Y en esa obra oponía a dos dioses, a Dionisos y a Apolo. Dionisos es el dios de la hibris, o sea, de la falta de medida, de la desmesura,
Y Apolo era lo contrario, el límite, el orden, el nous, el dios que ponía orden. Y dice Nietzsche, estos dos dioses han luchado en Occidente. ¿Sabe cuál es la verdadera trama de la realidad? Es Dionisos. Porque la realidad, ¿cómo es? Contradicción. Y Dionisos sabe que es como un borracho, que cuando se cae, un borracho no sabe para qué lado sale. Puede salir para el lado norte, para el sur, para el este o el oeste. Bueno, dice Dionisos sabe que es la vida. ¿Y la vida qué es? Contradicción. Y hay que vivir la vida con lo que es las contradicciones. ¿Qué ha hecho Occidente y por eso nació decadente? Subordinó la vida a un fin fuera de la vida. Por ejemplo, usted tiene que vivir, pero de acuerdo a la idea del bien platónico. Usted tiene que vivir, pero de acuerdo al Dios cristiano. Usted tiene que vivir en una inmanencia, de acuerdo a la ciencia. Y había hombres que entregaban su vida haciendo la ciencia. Usted tiene que vivir de acuerdo a la revolución. Dice Nietzsche, señores, la vida no es medio para nada. La vida es fin. Eso vengo a predicar yo. Que la vida es fin. Eso es la plenitud del humano, la plenitud de la civilización. La vida. Y hay que afirmarla como lo que es. Contradicción consigo misma. Y negar el cáncer de Occidente, que se llama logos, sentido. Occidente nació decadente porque quiso atar la vida a un logos, a un sentido distinto de la vida. Eso es lo que hay que aniquilar para recuperar verdaderamente la genuina realidad. ¿Cuál es? La vida con todas sus contradicciones. ¿Y la vida qué hace? Se autoafirma. Eso se llama voluntad de poder. No la vida humana solamente. Todo lo que es se autoafirma. La pregunta de Nietzsche es esta. Pero en esa autoafirmación yo tengo sentido de mi finitud. Sin embargo, quiero ser eterno. Y cito unos versos de Hölderlin, el poeta alemán. Quiero ser eterno. Pero ¿cómo ser eterno si soy un ser finito? Y dice Nietzsche, cuando fue a Italia, queda deslumbrado, dice Nietzsche, la única manera es asumir el mito griego del eterno retorno de lo igual. Y concebir al tiempo no de modo lineal, sino de modo cíclico. Porque en una concepción cíclica, todo pasa y todo vuelve, de manera tal que eterniza el tiempo. Y yo, mi sed de eternidad será colmada, porque si bien dejaré de ser, volveré a ser, así en una rueda ininterrumpida, eterna. Eso trata de salvar Nietzsche el tiempo. Entonces, para Nietzsche, insisto, Occidente nació decadente, porque nació bajo el logos. Ahora, si me preguntan desde mi visión metafísica, ¿qué significó Nietzsche? Nietzsche es esta parábola, miren. Se lo explico lo más rápido desde el punto de vista teorético. Para el pensador metafísico, ego cogito aliquid. Yo pensaba algo. El algo tenía un orden intrínseco que yo necesitaba conocer. Con Kant se quitó el aliquid y se puso el ego cogito. El yo pienso, el sujeto, porque todo se sujeta al sujeto, es el que construye la realidad. ¿De qué modo, dice Kant? De modo universal. Por eso todos construimos la realidad del mismo modo, porque no es Lázaro la que la construye. Son leyes que están en mí y en todos ustedes iguales para todos. Por eso construimos toda la realidad del mismo modo. Pero verán los maestros de la sospecha. Vendrán y dirán, organizamos racionalmente con esa razón universal, legisladora de la que habla Kant, o es su razón de Immanuel Kant, y organiza la realidad porque le conviene a Immanuel Kant, porque en realidad detrás de la razón hay alguien que gobierna la razón, y no es la razón, que es la voluntad, lo que quiero, la voluntad de clase en Marx. Por eso hay intereses de los poderosos para mantener la división de clase, la voluntad, la libido en Freud, y la voluntad de poder en Nietzsche. ¿Qué queda en definitiva? Lucha de voluntades. O sea, nadie cree absolutamente en nada. Por eso lo que existe, que son luchas de poder. Y por eso dice Nietzsche, si solo no existen los hechos, sino las interpretaciones, hay que adueñarse de las interpretaciones. Porque si yo me adueño de las interpretaciones, me adueño de la sociedad política en la que estoy. La lucha entre Clarín y el gobierno nacional no es una lucha de verdad. Nadie cree ninguna verdad. Ni Clarín cree en la verdad, ni el gobierno cree en la verdad. Ni en la abuela cree, ninguno. Simplemente
Ambos saben que lo que existen son las interpretaciones y hay que dominar las interpretaciones. Hay que imponerse en las interpretaciones. Y las interpretaciones que responden a los intereses, al querer. Por eso es una lucha de poder. Nadie se preocupa por la verdad, por eso nadie estudia nada. Ni en las universidades, ni en ningún lado. Son luchas de poder. El problema es el poder. Esa conciencia puede haber ingresado en la iglesia. Yo me acuerdo, en el seminario de San Luis me pidió un exalumno mío hace mucho tiempo, que ahora es director de estudios, que vuelva a ayudarlo para dar unas clases de noxiología y de metafísica, y les dije a los alumnos del tercer día de clase, lamento decirles algo, están dominados por la lógica utilitarista, porque ustedes estudian esto no por la verdad de la metafísica que puede transformar su vida, sino para ser curas. Señores, están dentro de la misma lógica utilitarista. Ustedes tienen la misma lógica del mundo. No es una lógica de la verdad. Lamento decirles, porque uno estaría ahí para abrazar la verdad y lo demás viene por añadidura. Entonces paso del ego cogito aliquid, yo conozco algo, al ego cogito porque el pensar constituye la realidad con reglas universales y los maestros de la sospecha me dicen que la razón no constituye nada, que es manejada por un arbitrio voluntad que responde a intereses. Y es una lucha de intereses. Eso es lo que existe en Occidente hoy. La verdad se ha fumado. Tan es así que nadie discute por la verdad. ¿Por qué se pelea? Para negociar. ¿No se dice eso, negociar, acaso? Un hombre que busca la verdad no negocia nunca. Porque negociar, ¿qué es? Ponerse dos o más de acuerdo en lo que se quiere que algo sea, no en lo que es. Hay una diferencia. Si uno admite la lógica de la verdad, yo dialogo para buscar con otro la verdad que yo no la tengo, toda la verdad. Por eso el otro me puede aclarar, pero para buscar la verdad. No para ponerme de acuerdo con otro en lo que queramos que algo sea. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, ese término negociación encaja justo con una voluntad de poder que lo único que le importa es el dominio de las cosas, imponer los intereses. Eso es, por lo menos como yo lo veo, digo, no. Para mí esa es la crisis de Occidente. Haber perdido la verdad. Porque haber perdido la verdad es un hombre que solo se preocupa por el poder, pero no sabe ni quién es ni para qué hace todo lo que hace. Es lo peor que le puede pasar al hombre. Porque el hombre, saben que tiene conciencia. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar que todos tenemos miedo a morir? ¿Y el miedo a morir a qué es? ¿A perder una pierna? ¿A perder? No. ¿Saben a quién me acompaña a todos lados donde voy? Hay alguien que yo estoy ya martirizado, digamos. Hay alguien que me acompaña a todos lados donde voy yo. No me deja descansar. Hasta cuando sueño me acompaña. Soy yo mismo. Porque hay alguien más presente a mí mismo, el que llevo siempre delante mío, soy yo. Precisamente lo grande del hombre, esa autoconciencia, el saber de uno mismo. Cuando uno teme la muerte, teme de perder eso. ¿Sabe lo que es saber de uno mismo? Es fantástico. Esa maravilla de saber de uno mismo, que me hace distinto a todos los demás. Sin embargo, esa maravilla nunca me pregunto por ella. Me pregunto por la soja, por esto, por aquello. Pero no me pregunto por esa maravilla de saber quién soy yo mismo. ¿Por qué yo sé de mí mismo? ¿Y qué hay ahí dentro de que yo sé de mí mismo? ¿Y para qué soy? Todas esas grandes cuestiones que Occidente, la gran cultura occidental, siempre se lo ha planteado. Y la gran universidad siempre se lo ha planteado. La gran universidad. Y eso por lo menos es mi lectura. Hoy vivimos, yo diría, hoy vivimos la decadencia. Pero Nietzsche ha sacado las consecuencias de una situación que ya estaba. Yo creo que Nietzsche no inventa nada, saca las consecuencias de otros que pusieron los principios, a mi juicio, equivocados. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Laza por habernos acompañado esta noche, por haber venido desde Córdoba hasta aquí para dar esta conferencia.